De mujeres que inspiran. De mujeres valientes. De mujeres berracas. De mujeres que luchan. De mujeres que sueñan. De mujeres que crean, que sueñan, que luchan. De mujeres, un podcast de Vanguardia. Hola, soy Paola Esteban, periodista de Vanguardia, y quiero darles la bienvenida a una emisión más de su podcast de mujeres, un espacio pensado para dar voz a todas aquellas mujeres que luchan por hacer de este un mundo mejor y más equitativo. Hoy estamos con Ginny Valencia, abogada de la Fundación Mujer y Futuro, y estamos hablando de un tema que tristemente sigue siendo relevante en este 2021 y es la violencia contra la mujer. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y a nivel nacional se está manejando el hashtag Luto Nacional por Feminicidios. Ginny, cuéntanos qué es lo que ha estado pasando con la situación de la mujer durante la pandemia. Pues saludos a todas y a todos los que nos escuchan. Es lamentable que la pandemia, no solamente por el COVID-19, es la única que está cobrando vidas, sino también es el machismo. También lo es en tanto las mujeres, debido al confinamiento y después incluso del confinamiento, se ha venido presentando un incremento de la violencia. En tanto, según los datos de la línea 155, que es la línea púrpura a la cual acuden las mujeres para realizar algún llamado cuando se presentan estas situaciones, establece un 130% de aumento. Dentro de estos, Santander hace parte del quinto departamento con más llamados. Hablamos de los llamados porque incluso las mujeres durante el confinamiento no tuvieron cómo acudir a las autoridades de justicia y protección. De hecho, eso fue una de las cosas que se evidenció, que la ruta ya venía fallando y con este tema pues aún más no estaba adecuada. Incluso posteriormente tampoco, porque pues posteriormente cuando han podido salir a realizar sus denuncias, las medidas no se acoplan, digamos, a las situaciones que las mujeres necesitan, como lo es pues todo el restablecimiento de sus derechos y de todo su proyecto de vida. Ginny, el año pasado se presentaron más de 3.000 denuncias de violencia intrafamiliar, de violencia contra la mujer en el hogar. Obviamente, al estar recluidas en la casa, pues las mujeres tenían menos acceso a la justicia. Ya hemos regresado como a una nueva normalidad y, sin embargo, a nivel nacional se levantó una alerta a principio de este año porque habían pasado 13 días de 2021 y ya había 13 feminicidios. Queremos darle a las mujeres una ruta muy práctica, una ruta que ellas tengan en cuenta, a la que puedan hacer algo en caso de que estén sufriendo violencia. Vamos a empezar precisamente por lo que te estaba comentando, y es la violencia contra las mujeres en el hogar. Si hay una mujer que en este momento esté sufriendo violencia en su casa, que tenga una situación económica difícil, o que no pueda en este momento por los hijos, por alguna razón, terminar con la situación, de dejar a ese agresor, ¿qué puede hacer? ¿Cuál es la ruta de atención, la primera cosa que puede hacer y los pasos que debe seguir para recibir la ayuda que merece? Bueno, importante mencionar que con el tema de la pandemia, si bien las mujeres teníamos una situación pues de precariedad, ahora hay una feminización de la pobreza, o sea, las mujeres aún somos más pobres, perdieron muchísimas el empleo, entonces el tema económico termina repercutiendo mucho pues en el tema de la violencia y de poder romper ese ciclo que están viviendo con su agresor. En cuanto a la ruta, importante mencionar que está la ley 1257 del 2008, que si bien establece unas competencias a las entidades, sí establece que cada una de ellas debe hacer la remisión correspondiente, la orientación correspondiente, aunque las competencias varían dependiendo de las entidades. Entonces, una mujer lo que puede hacer es, en primera medida, nosotros proponemos una ruta que inicie desde salud, en el sentido en el que tiene que tener una estabilización
desde el tema de salud integral, ya sea mental, físico, si necesita alguna dolencia, alguna suturación, ¿sí? Alguna herida grave que se haya presentado, y también el tema pues de contención en lo psicológico es importante. Y allí hay un protocolo para las mujeres víctimas de violencia, atención en psicología y demás. Posterior a esto, lo ideal sería pues acudir a comisaría, al ICBF o a la fiscalía, entendiendo que estas tienen variaciones. ICBF cuando se trata y está inmerso un menor en los hechos. Comisaría es más relacionado a establecer medidas de protección provisionales y medidas definitivas. Dentro de estas medidas están desalojos del agresor de la vivienda, está evitar el porte de armas si este es celador o pertenece a alguna fuerza armada, porque esto va a ser obviamente un riesgo para esta mujer. Y fiscalía ya se va a encargar de establecer una culpabilidad que puede llegar a tener una sanción carcelaria o no, o incluso una medida de aseguramiento. También hay órdenes de alejamiento. La 257 establece muchas medidas, más de 16 medidas, e incluso establece que las que el funcionario o la funcionaria considere que sean necesarias. O sea, amplía incluso porque se sabe que el contexto varía muchísimo. También está para esto pues medicina legal, en tanto a medicina legal se encarga de hacer este dictamen de secuelas e incapacidad por las agresiones, no solamente las físicas, también las mentales establecen, y eso es un estigma que debemos desmontar, que es la violencia psicológica también genera unas incapacidades e incluso ganas de suicidarse, o sea, llegar a este punto del suicidio también. Para eso también está la Policía Nacional, que la policía pues se acude más para el momento de urgencia e incluso para el cumplimiento de algunas medidas, como era recoger los objetos personales cuando se salió corriendo del lugar y la mujer requiere solicitar estos objetos. Está también la personería, la defensoría y la procuraduría como ministerio público que da asesoría, acompañamiento y representación. Y procuraduría cuando algún funcionario o funcionaria no establece de manera correcta las acciones que debe o no le da la protección que debe o la atención, cuando es revictimizante, justificando a veces la violencia y demás. También tener presente que hay medidas de protección y medidas de atención. Dentro de las medidas de protección, algunas de las que mencionamos, y dentro de las medidas de atención está como la casa refugio y también está el subsidio monetario. Sin embargo, hay algunas falencias en estas medidas, como lo es que no todos los municipios cuentan con casa refugio. Eso es una de las dificultades, y no todas las mujeres les sirve una casa refugio. Ginny, tenemos aquí en Bucaramanga casa refugio. Actualmente, por medio del Ministerio de Salud, sí hay una casa refugio en Bucaramanga. En el departamento hay una a nivel pues departamental, pero está, hasta donde tengo conocimiento, localizada acá. Y muchas veces no se adecúa a las condiciones o a los requerimientos que tienen las mujeres. Para ello debería proceder el subsidio monetario. Pero en la realidad no se aplica mucho. Nosotros desde la Fundación lo logramos en un caso, pero a través de muchas tutelas, desacatos y bastantes solicitudes. Sin embargo, este rubro presupuestal está establecido en el sistema de salud. Así como, digamos, una cirugía de alguien que no está vinculado, entonces el FOSIGA, bueno, anteriormente llamado FOSIGA, es de donde se establece este recurso, pero en la realidad y en la práctica no se ha establecido como tal, no se ha hecho tan realidad. Entonces, Ginny, recapitulemos, ¿qué es lo primero que tiene que hacer una mujer que esté viviendo violencia por parte de su pareja y conviven en la misma casa? Bueno, dependiendo de la situación en general, pues ella puede llamar a las líneas de atención que tienen los distintos entes municipales o departamentales, o las líneas nacionales de policía, el 123, el 155, o pues a nivel departamental y municipal hay algunas, para
digamos, si no es un momento, en el momento es la agresión como tal, podría ser que llegara la policía a realizar, digamos, como ese llamado de atención en el momento. Si de pronto ya ocurrió sería que acudiera pues a salud para que fuera, ella recibiera la atención integral, si tiene algún moretón y demás, y posterior a eso realizar la denuncia, comisaría, fiscalía, y mirar cuál medida se adecua a su caso. Si existe una agresión sexual, ¿qué puede hacer? Bueno, en el tema de agresión sexual, establecer que aquí sí es más específico que debería ser por salud, en tanto aquí hay un protocolo de violencia sexual que establece una atención prioritaria para que la persona reciba esta atención, ya sea de primeros auxilios en el momento, para que reciba todos los medicamentos de urgencia, ¿sí? Ya sea para infecciones, ya sea para citologías, que le realicen todo, esa verificación de cómo está físicamente y pues también psicológicamente. Incluso el protocolo establece que ellos deben, la salud debe hacer la comunicación con la fiscalía para la recolección de las muestras o evidencias que se puedan haber registrado, y tienen el deber pues de hacer esa remisión. También importante que este protocolo establece que esto es una urgencia de triadas 1, o sea, cuando uno llega tiene que ser atendido de manera inmediata, y esto es una resolución que está en el ministerio y que tiene un seguimiento de cumplimiento. Posterior, si fuéramos, digamos, por la ruta correspondiente, ya se hubiera comunicado a Fiscalía, si no, acudir a Fiscalía para poner la denuncia, para solicitar las medidas de protección, como órdenes de alejamiento, dependiendo pues si la persona es muy cercana a alguna medida de aseguramiento, pues depende de cada caso. Realmente pues los casos en específico establecen también esas medidas. Y a partir de allí pues mirar esa estabilización de la víctima. Ginny, digamos que la violencia ya pasó, digamos que, bueno, lamentablemente ocurrió, en el momento no se pudo actuar. ¿Cuál es el paso a seguir? Si ya pasó la situación, pero aquí la mujer quiere tomar acciones al respecto, ¿qué puede hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, importante allí también mencionar que hay unos términos para establecer unas denuncias, pero en temas de violencia, por lo menos sexual, el término es mucho más amplio para poner en conocimiento a las autoridades. También, pues en el tema de violencia intrafamiliar también hay una ampliación de esto. Sin embargo, también es importante si la violencia reitera o a raíz de ese hecho, o sea, de ese episodio concreto, se cruzaron otros actos como amenazas y demás, entonces también incluso procede porque sigue y continúa esta violencia de otra forma y de otras maneras. O sea, también pues depende mucho de esto, pero pues puede poner en conocimiento. Igual la entidad competente establecerá si está en tiempo pues de realizar esa denuncia o no, pero que pueda hacerlo, lo puede hacer. Por lo menos en temas de violencia sexual, incluso si uno es víctima cuando fue menor de edad, se tienen casi 20 años más después de que cumple la mayoría de edad, porque se entiende que cuando se es menor de edad no tiene de pronto las garantías para acudir a la justicia. Entonces ahí se amplían un poco más los términos, entonces pues depende cada caso. Ginny, digamos que ya no es el caso de una pareja, digamos que es el caso de una expareja. Hay muchos casos en Vanguardia, publicamos en la sección No te quedes callada, el caso de una mujer que prácticamente no tenía vida porque su exnovio la acosa constantemente, no la deja en paz. En caso de que esto esté sucediendo, ¿qué puede hacer una mujer? Es importante mencionar que la Corte ya ha establecido, y de hecho pues con la nueva reglamentación en el tema de violencia intrafamiliar, se amplió el margen un poco de los actores involucrados en este hecho. Dentro de estos está pues también están los compañeros y excompañeros permanentes y excónyuges. Incluyó porque pues entiende que hubo una unidad familiar y ahí esa relación de intimidad previa, y ahí se incluye, digamos, la violencia intrafamiliar. También incluso esta nueva reglamentación estableció que hacen parte de esa violencia intrafamiliar incluso los cuidadores,
las personas que cuidan a algún familiar en la vivienda también hacen parte de esta violencia intrafamiliar. Gini, digamos que ya no se trata de una relación romántica, digamos que yo soy una mamá y mi hijo me maltratan. ¿Qué puedo hacer? Pues allí también se configura la violencia intrafamiliar, entendiendo que la violencia intrafamiliar no solamente es de entre las parejas, sino es entre pues la relación que se tenga con algún familiar, ¿sí? O esa relación familiar que se tiene, en tanto su hijo pues ahí está ejerciendo violencia intrafamiliar en contra de la mujer, y por ende se puede también otorgar y hacer aplicación de todo lo que les venía mencionando, porque no solamente y exclusivamente de la pareja la violencia que se está viviendo. Entonces allí aplica la 257 y las medidas de casa-refugio, de alejamiento, de protección y demás. En el caso, por ejemplo, en el lamentable caso de Diana Carreño, que reclamó un respeto para sí misma ante una agresión verbal de un desconocido y este hombre la agredió. ¿Qué puede hacer una mujer que es acosada, agredida, herida por un extraño? Bueno, digamos allí estamos hablando de unas lesiones personales, en tanto también hay que tener en cuenta ese grado de intencionalidad que se puede llegar a tener, si las heridas son suficientemente graves como para configurar también incluso una tentativa de feminicidio, se puede establecer en determinadas circunstancias. Entonces se puede también acudir a la fiscalía para solicitar estas medidas de alejamiento, órdenes de protección, que la persona no puede estar cerca pues de mi entorno y demás, y también pues que se le establezca una sanción correspondiente y pues dependiendo de cada caso si una medida de aseguramiento proceda o no. Vamos al caso más extremo de violencia contra la mujer. En Colombia van 39 feminicidios con 18 agresores capturados. ¿Qué es lo que pasa, digamos, para llegar con los agresores a esta forma extrema de violencia? Entiendo que en la gran mayoría de los casos este feminicidio es perpetrado por la pareja o la expareja. Hablemos un poco de este contexto tan terrible que estamos viviendo y que, pues bueno, continuó y se incrementó con la pandemia. Es importante mencionar que el feminicidio es la forma más agresiva y violenta y más grave que en contra pues del cuerpo de las mujeres, y entendiendo no solamente como de la víctima específicamente, sino de todas. Es ese mensaje que se da por el desprecio a la vida que se tiene de las mujeres. Es lamentable tantos hechos de violencia y de feminicidios a nivel nacional e incluso pues departamental que hemos vivido no solo este año, sino ha sido desde siempre, ha sido continuo, y como mencionaba Paola, pues muchas veces es a raíz pues de esa pareja, en entendido que pues esto tiene unas bases machistas y patriarcales en las cuales pues se entiende como que el cuerpo de la mujer es un objeto mío y de propiedad mía, como una propiedad, y por ende yo tengo derecho a asesinar esa propiedad, a realizarle cualquier cosa a ese objeto, y muchas veces se ve la instrumentalización en los casos de feminicidios, en los hechos previos. Muchas veces se ve empalamiento, se ve violencia sexual. No solamente es el asesinato, sino es con una violencia muy, muy agresiva y muy violenta, pues, pero es bastante lamentable estos hechos que se dan. Sin embargo, el feminicidio no solamente es con parejas, también pues se establece que todo, y eso es muy importante, que todas las muertes violentas, incluso posibles suicidios, deben ser investigados como partiendo de que se trata de un feminicidio, en tanto así se puede hacer una investigación con enfoque de género. Gini, la familia, ¿qué puede hacer la familia? ¿Qué le puede pedir a las autoridades que hagan? ¿Por dónde empezar? ¿Y cómo seguir el proceso para que se haga justicia? Bueno, aquí importante la ley 1761, pues que es la que del 2015, la ley Rosa Elvira Celi, pues este caso tan aberrante que ocurrió en la ciudad de Bogotá,
pues nos establece unos derechos a las víctimas, que en este caso vienen siendo pues los familiares de esa mujer que fue asesinada. En tanto, pues la autoridad tiene que tener información constante, comunicación constante con esta familia, decirle, comunicarle y explicarle el paso a paso a seguir de la investigación, tener esa comunicación también para el recaudo de pruebas, porque ellos son posiblemente quienes le pueden acudir y suministrar estas pruebas. También pues dirigirlos a las entidades correspondientes para una posible representación de víctimas, para tener una asistencia legal adecuada, ¿sí? Con enfoque de género. También pues el tema está también pues acudir a medicina para realizar las valoraciones correspondientes pues a cuerpo, para poder identificar, y con este enfoque de género, para esto ya hay un protocolo de investigación en medicina legal en Colombia para establecer esas causas que llegaron pues antecedieron a este hecho. También pues buscar esa justicia, verdad y reparación, esa verdad de qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió, esa reparación no solamente pues desde el reconocimiento del hecho, sino también incluso posterior en un incidente de reparación o reparación económica, incluso una moral, dependiendo pues que sean escuchadas, ¿sí? Y asistidas técnica y legalmente. Giri, muchas gracias por habernos acompañado. Lamentablemente, en Santander en 2020 se perpetraron 19 feminicidios. Quiero finalmente hacer una reflexión, que nos cuentes un poco qué es lo que hace falta para que realmente terminemos con este ciclo de la violencia contra la mujer. Yo creo que es un compromiso social y político en el cual pues se tenga esa sensibilización real a esta problemática de violencia y de machismo. Y eso viene desde el lenguaje hasta incluso el adecuado, digamos, juzgamiento de un caso. Viene desde cosas pequeñas hasta lo grande, viene desde la sociedad misma hasta las autoridades, que se debe hacer ese cambio cultural y de mentalidad en el cual pues prevalezca una igualdad real, el respeto real por la vida y por la diversidad y por las distintas formas de ser, y también por la igualdad que tenemos todos en este globo terráqueo. Claro que sí. Ginny, nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado, y a ustedes les invitamos a que nos sigan acompañando en @vanguardia y en nuestra página web vanguardia.com. De mujeres que inspiran. De mujeres valientes. De mujeres berracas. De mujeres que luchan. De mujeres que sueñan. De mujeres que crean, que sueñan, que luchan. De mujeres, un podcast de Vanguardia.